Pues con el agrado de volverles a saludar en esta ocasión con este nuevo video que vamos a subir, estaremos hablando sobre los aranceles del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde nosotros expresaremos desde nuestro punto de vista, pues que la medida no parece totalmente fuera de lugar, como de hecho han sido algunas decisiones durante el gobierno del mismo presidente Donald Trump en la etapa anterior. Y vamos a explicar por qué y de qué forma. Para ello, pues les invitamos como siempre a suscribirse, a que nos den o regalen un like y al mismo tiempo también toquen la campanita, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar y para comenzar vamos a explicar utilizando la página de internet de el periódico El País, donde se explicó de forma muy breve y muy sencilla la fórmula que fue utilizada para poder calcular los aranceles a los diferentes países, ¿no? Como ustedes recuerdan, se presentó unas tablas, ¿verdad? Donde estaban todos los países indicando cada uno de los aranceles que se iban a aplicar en el Día de la Liberación, como lo denominó el presidente Donald Trump. ¿Y qué fórmula es esta y qué es la forma en cómo se está calculando este dato? Bueno, utilizando, como dijimos, la página del periódico El País. Esta es la fórmula que ustedes pueden notar en donde se utilizan las variables de lo que es la fórmula de la oferta y demanda agregada, que es un modelo económico, que son propiamente la exportación y la importación. La X es la exportación, M es la importación. Y lo que podemos detectar es que en el denominador básicamente es una división, donde en el denominador se hace una diferencia de las exportaciones menos, perdón, las importaciones y luego lo dividen entre ya en el denominador entre las importaciones, lo cual nos daría en términos porcentuales, pues cuál es el resultado de la balanza comercial de los Estados Unidos, lo cual lo manejó comparado con, o bueno, en función de los países, ¿no? En función de los países, porque también ha aplicado ciertos aranceles, no propiamente a los países, sino a ciertos commodities o materias primas, como por ejemplo el acero, y a ciertas industrias como la automotriz. Pero esto es lo que encontramos, ¿verdad? Así que nos da una variación porcentual de la balanza de pagos, si es deficitaria o es superavitaria. Dentro del denominador encontramos también una multiplicación, un producto en donde se utilizan dos variables, perdón, dos caracteres griegos, ¿no? Epsilon y pi, que ahorita a continuación vamos a tratar de explicar, utilizando el mismo formato que tiene la página de El País, como habíamos comentado, ¿verdad? Pero esto es lo que encontramos, ¿verdad? Dentro de esta fórmula. Como lo comentábamos al principio, lo que se hace dentro de esta fórmula es que a las exportaciones se le restan las importaciones. Obviamente las exportaciones representan una oferta que genera o trae divisas a los Estados Unidos. Las importaciones pues son compra, es decir, es una demanda de productos extranjeros que obviamente representa salida de dólares o salida de divisas dividiéndolas entre también lo que son las importaciones. De tal forma que nos da, como dijimos, una proporción porcentual en términos del déficit o el superávit que se maneja en este caso. Encontramos dos variables, como decíamos, propiamente el epsilon y también la pi, en donde la misma página establece que ya tienen dos valores, ¿no? En el caso de epsilon, 0.25 o 0,25 multiplicado por lo que es pi, que en este caso es 4. Si lo multiplicamos, ustedes se van a dar cuenta que es igual a 1, ¿verdad? De tal manera que este valor, pues, se le considera como siempre valor a 1. Ahora, ¿qué son estas dos variables o qué es lo que representa? De acuerdo a lo que se explica en esta misma página de Internet, habla sobre la elasticidad de la oferta y demanda de los productos que seguramente tanto importa como exporta los Estados Unidos. ¿Qué es propiamente la elasticidad? La elasticidad es la variación que se da en la demanda o en la oferta por la variación de los precios. Hay ciertos productos que si tú varías de forma muy pequeña el precio, ¿verdad? De un producto, puede esto generar que se incremente la demanda, se aumente la demanda de forma importante y también lo que es la oferta. Pero hay otros productos que, aunque se tenga una variación muy fuerte en el precio,
la variación en la demanda casi no cambia, ni tampoco en la oferta. De tal manera que esos productos dependen de la naturaleza y obviamente el efecto que causan tanto en la demanda como también en la oferta. Por lo tanto, pues hay ciertos productos que son elásticos, es decir, que mueven mucho la demanda o la oferta, y que son inelásticos, que normalmente la oferta y la demanda no se mueven. Entonces, estos dos valores, eso es lo que representa, lo cual obviamente se toma en cuenta, en teoría, la elasticidad de los productos que en un momento determinado están involucrados en las exportaciones e importaciones. Y posteriormente, como ya habíamos dicho, se divide entre las importaciones, que al multiplicarlo por uno, pues quedan las importaciones, y por lo tanto el resultado simplemente es una variación porcentual. En la misma página pone un ejemplo. Si se tiene en términos de miles de millones de dólares, 370.2 de exportaciones menos 605.8 de importaciones, y lo dividimos entre los 605.8, perdón, de importaciones, pues tenemos una variación negativa del 39%, lo cual obviamente en términos monetarios estamos hablando de que hay un déficit para Estados Unidos del 39%. Como ustedes oyeron, Donald Trump dijo que estaban siendo pues benévolos, y que por lo tanto no iban a cargar el 39%, y pues dividiéndolo entre dos da alrededor, ya redondeado, de un 20%, lo cual fue lo que nosotros vimos en esas tablas, ¿verdad? En donde se daba cada uno de los países cuánto iba a ser la aplicación de tales aranceles, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene cierta lógica lo que se presentó en esas tablas, y esta es la forma en que ellos lo presentaron a través de esta fórmula que volvemos a repetir, ¿verdad? Estoy subiendo, aquí está, donde es una división, donde restamos a las exportaciones las importaciones, y luego lo dividimos entre lo que es la elasticidad de los productos multiplicado por la importación, lo cual nos da como resultado la diferencia porcentual de un déficit o un superávit, ¿no? Esta es una manera en la que se explica esta condición. Ahora, algunos comentarios que nosotros podemos hacer son los siguientes. Por un lado, queremos decir que para nosotros creemos que ha sido un arma de negociación, principalmente en algunos países como México, que sin duda es uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos, y lo está utilizando como arma de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque esto ha servido para decir, bueno, mira, no te voy a quitar los aranceles a menos que tú hagas algo en cuanto a la migración y en cuanto a la droga. De tal manera que si no hay un trabajo eficiente en estos dos aspectos, entonces yo te voy a aplicar los aranceles. Obviamente el gobierno mexicano empezó a trabajar duro en ello, ¿verdad? Ebrard lo ha platicado en varias ocasiones, además de ir negociando, que hasta ahora se llegó al acuerdo que lo que está dentro del TEMEC no se le va a imponer aranceles, por eso no los encontramos en aquella tabla. Sin embargo, esto es temporal, pero por el momento México se ha visto beneficiado en este sentido, además de las diferentes negociaciones que se han realizado. Pero esta es la condición. Por lo tanto, creemos que para México, por lo menos, y será para otros países, los utiliza Donald Trump como un arma de negociación que sin duda sí le está resultando. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, el objetivo propiamente es eliminar los déficits. Él lo ve como algo que es malo para los Estados Unidos, dado que marca déficit. De alguna manera tiene razón en términos económicos, dado que un país pues le conviene ser más bien de naturaleza exportadora que importadora, porque obviamente vende más sus productos al extranjero. Y hablando de un modelo global o de economía globalizada, pues obviamente esto tiene una importancia también marcada, ¿no? Y obviamente utiliza algo que, al sentir que hay un déficit, pues utiliza un mecanismo de proteccionismo para los productos de los Estados Unidos. Así que lo que está buscando propiamente Donald Trump es efectivamente proteger los productos de los Estados Unidos para que sean más baratos y puedan ser consumidos dentro de los Estados Unidos.
Eso es lo que se está buscando, productos sustitutos que tengan esa función o tengan esa posibilidad. Ahora, por otro lado, también tenemos el propósito de recuperar industria en el territorio estadounidense y que por ende aumente los empleos también, pues en manos de los Estados Unidos. Por eso hablamos o hablan ellos de traer a las empresas, inclusive norteamericanas, traerlas nuevamente a territorio norteamericano, ¿verdad? Con ese fin y con ese propósito. Sin embargo, hay algo que sí es muy cierto. Durante la pandemia se afectaron varios canales de suministros, cosas que Estados Unidos no genera o no produce y que por ende eso ha provocado o provocó el paro de la producción. Por lo tanto, ahora quieren producir lo que se producía y se compraba en el extranjero, lo quieren producir en los Estados Unidos, lo cual eso permite que la producción continúe, ¿no? Que eso es un aspecto importante y lo está viendo a través de lo que son los aranceles y eso es una realidad. Eso será diferente y distinto en aquellos minerales raros, que se les llama, que se requieren para producir cierto tipo de tecnología. Pues ahí depende de la situación geográfica. Si Estados Unidos las tiene, excelente, pero si no las tiene, pues tendrá que seguir importándolas, no le va a quedar otra. Es por eso que también Donald Trump pues, está negociando con Rusia. ¿Por qué? Pues porque le conviene que en el caso de Ucrania tiene precisamente este tipo de materias primas raras, ¿no? Minerales raros. De ahí también el comprender por qué está haciendo las cosas de esa forma y obviamente poder tener una importación más viable y más benévola para los Estados Unidos, de tal forma que se siga pues luchando contra estos déficits que él marca, ¿no? Eso también por un lado. Por otro lado, y es algo que se está dando, es la devaluación del dólar, que aunque se está generando, pues quizá para la administración Trump no les está preocupando. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque hay que reconocer que dado que el mundo ha estado en un comercio globalizado, pues es claro entender que hay una moneda que se utiliza como divisa comercial, que son el dólar propiamente. Entonces, todos los países pues cotizan en dólares, todos los países cambian su moneda en dólares para pagarle al país que estás tú comprándole cierto producto, o tú mismo como país pues cobras en dólares, no cobras en tu moneda, porque eso ha sido la forma de negociar durante mucho tiempo. ¿Esto qué marca? Que si una moneda se fortalece respecto al dólar, es decir, si el dólar se devalúa y la otra moneda se fortalece, los productos de exportación de los Estados Unidos son más atractivos en términos de precio, porque obviamente como todo se cotiza en dólares, entonces para muchos productos norteamericanos se van a pagar menos dólares que en aquellos países donde sus monedas se están fortaleciendo respecto al dólar, es decir, se están apreciando respecto al dólar. Pudiéramos decir que pudiera ser el caso de México. ¿Por qué? Bueno, porque si el peso se fortalece, entonces los productos mexicanos van a ser menos atractivos en términos de precio porque van a tener que pagar más dólares por los productos, porque obviamente nosotros le vamos a tener que subir el precio en dólares. ¿Por qué? Porque se está fortaleciendo el peso y hay que pagar más dólares por cada peso y entonces las empresas tienen que venderlo pues al precio que es, ¿no? Al precio de venta. Por lo tanto, se aprecia la moneda en términos de dólares, se aumenta el precio y son menos competitivos, menos económicos para otros países que pudiera ser la decisión de que otros países le compren a Estados Unidos y no a México en un momento determinado. Entonces, ese asunto hay que también evaluarlo y hay que estarlo considerando. Y es un aspecto que nosotros no, sinceramente, no lo veíamos venir porque considerábamos que que Trump realmente era un efecto pro dólar, ¿no? Bajo esa condición o bajo esa situación. Entonces, ese es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues es obvio que si tú le subes los aranceles a los productos que vienen del extranjero pensando en Estados Unidos, pues obviamente van a ser más caros. Pero ojo, no hay que olvidar que también Donald Trump puede estar buscando productos sustitutos norteamericanos, lo cual pudiera generar pues no tanta inflación. Pero en términos generales sí pudimos esperar que aumente la inflación en los Estados Unidos
debido a estos aranceles. ¿Qué, qué situación se presenta? Bueno, primera instancia, la Reserva Federal se vería imposibilitado de seguir bajando las tasas de interés, porque recuerden que el Banco Central, que es la Reserva Federal, eh, sube las tasas de interés para disminuir la producción y disminuir el consumo y así abatir la inflación. Entonces, si la Reserva Federal ve que por los aranceles se sube la inflación, entonces ellos van a decidir a no bajar las tasas de interés, o por lo menos no la van a bajar como se tenía pensado. Y este es el conflicto que se ha dado entre Donald Trump y Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, en cuanto a que tiene que bajar, porque Donald Trump quiere que se bajen las tasas de interés, pero Jerome Powell dice es que si las bajamos, se va a disparar la inflación, ¿no? Y van a perder poder adquisitivo los norteamericanos, lo cual pues sería una combinación bastante complicada. Por lo tanto, si no se sigue bajando las tasas de interés, pues el crédito se mantiene un tanto caro, no como el año pasado, pero sí se mantiene alto. Esto pudiera entonces afectar la demanda y esa demanda puede bajar el consumo y eso obviamente traería como consecuencia pues un menor crecimiento en los Estados Unidos que pudiera ser en un momento determinado una razón por la cual pudiera esperarse una recesión en los Estados Unidos. Y miren, esto no es totalmente lejano de la realidad. Eh, la, el Banco de la Reserva Federal de Atlanta tiene un indicador económico que se llama GDP, refiriéndose al PIB en los Estados Unidos, GDP Now, que aunque no es un dato oficial, sí es un modelo que da como resultado este indicador y como ustedes pueden darse cuenta, aquí se marca con mucha evidencia una caída en la economía en los Estados Unidos, ¿no? Donde ya estamos por abajo del origen en este sentido. Y este es más o menos el nivel que ellos están previendo de crecimiento en los Estados Unidos. Y por lo tanto, ahora sí se teme que por los aranceles, pues se avive y se haga más rápido un efecto en la economía de los Estados Unidos, de tal manera que pudieran caer en recesión y que obviamente eso va a afectar el comercio, ¿no? En México, ¿cuál es el efecto? Bueno, pues si Estados Unidos cae en recesión, es decir, hay un bajo crecimiento, pues va a haber menos importaciones de México y por lo tanto las exportaciones de México a los Estados Unidos va a caer y por lo tanto pues va a haber menos divisas para México, ¿no? Lo cual obviamente va a tener un efecto que ya de hecho se está viendo con cierta evidencia hacia el futuro de la economía mexicana. Así que eso ya se está previendo y se está considerando y tomando en cuenta. Suponiendo que se diera esta situación de que exactamente Estados Unidos empezara a entrar en una caída económica, en enfriar la economía norteamericana, entonces, en este caso, la Reserva Federal, si esto empieza a suceder, sí se vería forzado a tener que bajar las tasas de interés para bajar el crédito y que la recesión no se dé tan fuerte. ¿Por qué no? Pues porque si el crédito es barato, las empresas tenderán a invertir por tener un crédito barato y a producir, lo cual pudiera de alguna forma suavizar la caída económica en los Estados Unidos. Pero ¿qué hay con respecto a la inflación? Si baja la tasa de interés, pues es cuando normalmente la inflación empieza a subir. Bueno, entonces entraríamos en un escenario posible de estanflación. La estanflación se le reconoce como un proceso económico en donde hay bajo crecimiento, pero hay una alza importante de inflación, que es un escenario económico, sinceramente, de los más complicados, porque las personas, los ciudadanos comunes, pues tienen afectaciones importantes por un tiempo, y eso pues va a depender de cada familia y cada ciudadano y cada empresa, qué tanto puede sobrevivir a una situación donde tenemos poco crecimiento, es decir, poco consumo, poca venta, por lo tanto, pocos ingresos, pocas utilidades, pero al mismo tiempo estás viviendo en un proceso inflacionario.
donde obviamente los precios siguen subiendo. Entonces, este proceso, este escenario de estanflación, sin duda es algo que en verdad preocupa. Esto es lo que nosotros vemos dentro de esa planeación por parte de Donald Trump, ¿no? Y como dijimos, aunque ha estado posponiendo la decisión, pues lo mantiene como una medida de negociación. Vamos a ver en qué resulta todo esto, pero esto obviamente está causando una serie de problemas y entre otros, que los mercados financieros están con comportamientos totalmente erráticos. De tal manera que en este momento es muy difícil poder saber cuál va a ser el comportamiento de las tasas de interés, el comportamiento de las divisas, el comportamiento de la inversión productiva, en fin, ¿no? Porque todo el mundo está en expectación, está en incertidumbre y normalmente cuando se da esta situación, pues nadie se mueve. Por lo tanto, esto puede generar pues una mayor caída en la economía, ¿verdad? Porque si no hay inversión, pues no hay empleo, no hay consumo, no hay ingresos para las empresas, no hay impuestos que pagar porque las empresas bajan sus beneficios y eso pudiera provocar una caída importante en la economía de los Estados Unidos y obviamente con las consecuencias en otros países, precisamente en este comercio internacional, donde está latente la aplicación de aranceles, ¿no? Bajo esta condición. Y solamente para cerrar en este sentido, queremos hacer notar aquí en un informe que publicó grupo financiero Monex, encontramos lo que son las exportaciones en los Estados Unidos y las importaciones. Como ustedes pueden darse cuenta, perdón, como ustedes pueden darse cuenta, van a encontrar que, voy a quitar aquí, las exportaciones, ¿verdad? Lo que exporta Estados Unidos, con esta ¿cómo se dice? Columnas azules, nos marca que está alrededor de, en términos de miles de millones de dólares, en 280. Pero si lo vemos por el lado de las importaciones, está alrededor de 400, ¿no? Es decir, si hay una variación importante, es una realidad que Estados Unidos importa más de lo que está exportando. Y de ahí el planteamiento de los Estados Unidos. Por eso, en las mismas dos gráficas encontramos que por el lado de las exportaciones de bienes es un aumento del 3.5 y en el de servicios es del 7.3%, cuando en el caso de las importaciones el incremento es del 22.1% y de servicios el 9.7%, lo cual marca una realidad en este sentido. Pero obviamente también hay que entender que pues Estados Unidos es un participante importantísimo dentro del comercio internacional y que obviamente pues muchos van a comprar ahí, pero también muchos llegan a comprar ahí, ¿no? Entonces, este es un resultante de, pues sí, la balanza deficitaria que tiene sin duda los Estados Unidos, que aquí pues hemos querido ilustrar. Y como decíamos al principio, pues los principales socios comerciales de Estados Unidos, pues es Canadá, es China y también es México, donde vemos que en este momento la relación en comercio con Canadá es del 12.1%, China 11% y México del 14.4%. De hecho, la línea amarilla, que es la que representa a México, la vemos de manera ascendente, ¿verdad? Entonces, pues esta es una realidad que se ve en la economía de los Estados Unidos y pues obviamente lo que estamos esperando es que esa esperada revisión del tratado TEMEC para el 2026, pues ahora ya Donald Trump lo está manejando para 2025 como una renegociación, lo cual también hay que estar atentos y que obviamente genera mayor incertidumbre. Y para terminar, solamente queremos hacerles ver pues el efecto que ha tenido justo ahora que se cumplen 100 días del gobierno de los Estados Unidos, pues esta es la caída del índice DIXI, que es el dólar comparado con una canasta de divisas, que ustedes pueden darse cuenta, ha tenido una tendencia a la caída. Es decir, el dólar efectivamente se está depreciando. Pero esto puede ser parte de la estrategia que en el primera instancia pues provoca fortaleza de otras monedas, pero vamos a ver qué pasa más adelante con todo este contenido económico, de cuál pudiera ser el efecto, que pudiera ser totalmente diferente a lo que está sucediendo ahora.
También Bloomberg, que es el que publicó estas dos gráficas, el Bloomberg Dollar Spot que ellos marcan, pues esta es una forma en lo que ellos lo miden, quizá a manera de índice, en donde se encuentra ya a niveles del 2023, como ellos mismos lo marcan. Aquí es donde inicia Donald Trump su administración y pues sí vemos definitivamente una caída en el dólar, ¿verdad? Después de una subida se viene una caída en el dólar. Obviamente ya se está viendo el efecto de lo que está sucediendo con otras divisas, ¿no? En el caso del peso chileno, el real brasileño, el peso mexicano, el peso dominicano, el peso uruguayo, así como el colombiano, y también incluyendo el sol peruano y un poquito el quetzal guatemalteco, pues están apreciando, sobre todo lo que es el peso chileno, el real brasileño y el peso mexicano. Por lo que acabamos de decir, estas naciones van a tener un punto en contra, que sus productos de exportación van a ser menos atractivos. Estos otros países van a mantenerse en esa condición porque ellos se siguen devaluando y entre ellos pues está el peso argentino, lo cual su economía pues es bastante mal. Y este pudiera ser un efecto que se pudiera estar pues viendo los efectos en futuros meses dentro de esta condición de la economía. Y esta es una manera de poder entender y comprender qué es lo que ha estado pasando, pues con esta estrategia de Donald Trump, ¿no? En cuanto a los aranceles. Y veremos en qué acaba, cómo se dan las cosas. Todavía hay ciertos puntos geopolíticos que sin duda nos preocupan. Pues esta es una forma de explicarles, esperemos que les haya sido interesante, si así les parece, pues les vamos a agradecer mucho que se puedan suscribir, que nos regalen un like y también toquen la campanita. Así que pues estaremos viendo esto, obviamente hay un efecto en el peso mexicano que estaremos analizando en otro video, estaremos viendo algunos aspectos técnicos y posteriormente también veremos algunas cosas que hay que tomar en cuenta sobre pues esa recuperación del peso respecto al dólar. Pero ya lo platicaremos, que obviamente tendrá sus efectos hacia futuro. Por lo pronto, nos da mucho gusto poder haber saludado en este video y pues nos estaremos viendo para la próxima ocasión. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. No se les olvide suscribirse, like y tocar la campanita. Que la pasen muy bien. Hasta luego.